Para muchos, la Cruz Roja llega en alguna emergencia, para otras personas marca toda la vida. Y el día de hoy, en este capítulo de Voces que Salvan, nos acompaña la doctora Mónica Gracia, quien ha pasado, pues, híjole, yo creo que prácticamente toda su vida aquí en la Cruz Roja, de generación en generación. Así es, doctora, bienvenida. Así es, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes. Doctora, usted es la coordinadora de servicios médicos actualmente aquí en la Cruz Roja. Así es. Yo soy médico general de formación, técnico en urgencias médicas con formación institucional y actualmente tengo la responsabilidad de la coordinación de los servicios médicos de lo que conocemos como la Delegación Local Durango, que es el hospital que está aquí en José María Patoni. Ok, muy bien, es como actualmente usted se encarga pues sirviendo, pero vamos a conocer un poquito más de su historia. ¿Qué le parece? Porque usted es la segunda generación. Sí, formo parte de la segunda generación de actualmente ya 4 generaciones Ok. de las personas en mi familia que forman parte de la Cruz Roja. Yo tuve la bendición de ser hija de un paramédico, de un socorrista de toda la vida. Mi papá, que desgraciadamente falleció recientemente, él fue socorrista toda su vida. Él les voy a platicar un poquito de la historia familiar. Él de muy joven se integra a las filas de la Cruz Roja como socorrista, que era lo que en aquellos años se formaban. Únicamente aprendían los primeros auxilios, aprendían a manejar una ambulancia y eran totalmente voluntarios. Ellos tenían alguna forma de vida y en su tiempo libre acudían a la Cruz Roja. Él entra a la adultez, conoce a mi mamá y forman una familia con 4 hijos, de los cuales yo soy la cuarta, la más pequeña. Okay. Entonces, cuando nosotros empezamos a crecer, pues nosotros, como lo he dicho en otras ocasiones, en mi casa se desayunaba, se comía y se cenaba Cruz Roja. Cruz Roja. ¿Sí? Era su pan de cada día. Claro, 24/7. era lo que papá platicaba, era en la comida familiar o en la cena familiar, eran las aventuras que se platicaban, lo que él vivía, lo que él hacía, era crecer viéndolo, uniformarse y venir a ayudar a alguien. A diferencia de otras familias, nosotros nunca lo vimos como una ausencia, ¿sí? Debo de darle el crédito a mi madre, que fue quien, sin ella formar parte directo de la Cruz Roja, fue quien nos enseñó a ver que si mi papá no estaba en casa, era porque estaba ayudando a alguien que lo necesitaba más que nosotros. Exactamente. Entonces fueron Navidades, Años Nuevos, cumpleaños, vacaciones, en las que salíamos de vacaciones con mamá, porque era Semana Santa y papá estaba en los campamentos en las carreteras. O podíamos estar en una fiesta en donde no estaba papá porque tal vez había alguien que había necesitado que fuera a hacer un rescate o que fuera a ayudarle. Entonces crecimos, me atrevo a hablar por mis hermanos y por mí, crecimos con esta imagen del papá superhéroe. Ok, claro. Sí. Que al día de hoy yo se lo desearía a cualquier niño. ¿Sí? Para mí no hay mejor forma de amar a alguien que admirarlo. Y era algo que nosotros crecimos admirando a nuestro papá. Admiración y respeto. Y eso fue lo que nos permitió a 3 de los 4 hijos formar parte de la Cruz Roja en algún momento. Okay, muy bien. Mi hermano mayor fue técnico en urgencias médicas, es técnico en urgencias médicas, fue operador de ambulancia muchísimos años, actualmente rescatista de mina. Otro de mis hermanos, también técnico en urgencias médicas, formado en la Cruz Roja, actualmente bombero. Órale. Y instructor en protección civil municipal. Y yo, que igual, toda la vida dentro de la Cruz Roja. Hombre, excelente. De ahí han venido los sobrinos, hijos de mis hermanos, de mis 3 hermanos, uno de ellos bombero, otros paramédicos, otros rescatistas en mina. Actualmente mi hijo también ya en formación como técnico en urgencias médicas y estudiante de medicina. Y la última generación, que ya vendría siendo el bisnieto de mi padre, ya en la Escuela de Técnico en Urgencias Médicas. No, hombre, qué chulada. Una familia completamente de la Cruz Roja al servicio durante toda la vida y con orgullo completamente porque se nota la manera en la que nos lo está platicando, cómo llena de orgullo el formar parte de la Cruz Roja. Es que es la única forma de vida que conocemos.
O sea, así crecimos, así nos educaron, para esto nos prepararon y es como, no es que sea una obligación, es como parte de lo que tienes que hacer. Sí, O sea, pues, tienes que tener, aparte de que tienes que tener una forma de ganarte la vida, obviamente, porque es una obligación, pero también tienes que dejar un espacio de tu vida para ayudar a los demás, claro que sí. en lo que quieras. Hay que O ser. sea, en como quieras y como sea, pero lo tienes que hacer. Oiga, y ahorita que ya que nos platica que pues ya van a ser 4 generaciones y que esperemos sean muchísimos más y se los reconozco y los felicito a todos. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene antes de ser la doctora Mónica? Esa niña que veía a papá tal vez alistándose o que ya andaba por aquí por los pasillos. ¿Cuál es el primer recuerdo que se viene a la mente de la Cruz Roja en la vida de la doctora Mónica Gracia? Yo crecí en los pasillos del edificio, del primer edificio de la Cruz Roja en Durango, el que se encontraba en 5 de febrero y Reforma, pero en su primer edificio, el que era de una sola planta. Sí. Yo crecí ahí. Yo era la niña que cuando papá se preparaba para ir a la Cruz Roja, si era en un horario permitido es de puedo ir. Y ok, sí, súbete. Y ya. Llegaba. Y tal vez cuando él tenía que salir a servicio o tenía alguna reunión o tenía que hacer algo, la verdad es que pues yo me movía entre el personal. En aquellos años había monjas que eran quienes se encargaban del trabajo de enfermería en la clínica. Entonces, pues yo crecí entre ellas me cuidaban, yo sabía dónde tenían escondidas sus galletas y corría por los pasillos para robarlas. Y bueno, ellas jugaban a que me lo permitían, ¿no? Ajá. Igual me tocó ser cuidada por muchos compañeros que actualmente aún están acá. Hace un tiempo entrevistaron al compañero Alfredo Fernández. Yo puedo decir que yo crecí con él, él estando a cargo ya como socorrista y cuidándome a la vez, ¿no? Y de pronto haciendo travesuras como subirme a una ambulancia cuando era una pequeña tal vez de 6, 7 años y colarme a las ambulancias sin que nos vieran porque sabían que nos iban a regañar, ¿no? Híjole, no, hombre, pues muchísimas historias que obviamente como uno como niño al principio pues lo ve como juego, como el trabajo de mi superhéroe, de mi papá, con sus amigos, porque ya lo mencionaba la doctora, esa es la vida con la que crecimos, ese era nuestro pan de cada día, porque así como hay ingenieros, como hay técnicos, o sea, cada familia tiene su mundo y cada quien se dedica a lo suyo. En este caso vemos a una familia completamente al servicio del pueblo, lo cual es reconocible en todos los aspectos. Pero yo quiero preguntarle también, ¿cuándo fue el momento en el que nos dimos cuenta la diferencia de la hija del socorrista allá a empezar a involucrarnos al servicio de la Cruz Roja? ¿Cuándo fue ese momento en el que caímos en cuenta de que decía, ya no ando yo jugando en los pasillos, ahora yo también estoy sirviendo como lo hace mi papá? A los 15 años. 15 años. A los 15 años yo me di cuenta que ya era tiempo de involucrarme, de estar de una forma activa. A esa edad yo empiezo por el área de juventud, que es este grupo de niños y jóvenes que se dedican principalmente al trabajo comunitario, a hacer actividades de ayuda sin todavía poder subirnos a una ambulancia. Entonces es cuando yo ya me integro de manera activa y registrada, y es a partir de la fecha en que se me reconoce mi antigüedad. Ok, muy bien. Toda una vida creciendo aquí prácticamente. Y esto también nos habla, independientemente de la educación que tuvimos en casa, porque el estar durante aquí toda la infancia, la adolescencia, la adultez también, ya creciendo, ¿cómo la Cruz Roja influyó en el carácter de la doctora para ser quien es actualmente? Primero que nada, dentro de juventud, en este grupo, algo que se nos inculca es que tenemos la oportunidad de hacer de la Cruz Roja nuestra forma de vida. O sea, es cuando yo adquirí el compromiso de que iba a hacer de la Cruz Roja mi proyecto de vida. Lo que yo hiciera y las decisiones que a futuro yo tomara tenían que estar en y dentro de la Cruz Roja. Okay. Entonces, empiezo este trabajo, la formación institucional, el trabajo comunitario, etcétera,
pero terminó el bachillerato y era el momento de decidir qué vas a hacer el resto de tu vida. Y como una forma de continuar en la Cruz Roja, pero de poder trascender a otras áreas, fue cuando se toma la decisión de estudiar medicina. Muy bien. Sí, ¿por qué? Porque en aquel tiempo la Cruz Roja era básicamente el servicio de ambulancias y el servicio de urgencia en la clínica. No es como ahora que hay muchos más proyectos, que hay muchas más, que el campo de acción es mucho más amplio, ¿sí? Que ya puede ser comunicólogo, que puede ser ingeniero, que puede ser arquitecto, que puedes tener otras profesiones y formar parte de la institución. En aquel tiempo o eras paramédico, o eras médico, o eras enfermera. Nada más. Entonces, es cuando yo decido estudiar medicina. El tema del carácter sí está muy relacionado con la relación que tuve con mi padre. Él era una persona muy estricta, era una persona muy responsable y era una persona muy exigente. O sea, yo era la voluntaria en el área de juventud que tenía cosidas las bolsas del pantalón para que no me metiera las manos a la bolsa. Ok. O sea, a todos se les daba estamos hablando de hace 35 años. A todos nos decían, es que no te debes de meter las manos a la bolsa. No, a mí no me decían que no me metiera las manos a la bolsa. A mí me cosían las bolsas para que ni siquiera se me ocurriera. Sí, o sea, ahí ya hablamos de la disciplina. Ajá, sí, una disciplina muy estricta en donde por ser hija de quien era, se me exigía más que a los demás. Y no solo por parte de los demás, sino por parte de él. Él era como un compromiso de tienes que poner el ejemplo. ¿Sí? Y habló por mis hermanos que tenían que estar mejor uniformados que todos los demás, tenían que estar más limpios que todos los demás, tenían que pararse más erguidos que todos los demás y tenían que hablar más fuerte y claro que todos los demás. Y así nos educó. Ajá. Y eso, pues también era parte del proyecto, ¿no? Y Juventud lo dice. Quienes forman parte de Juventud son los líderes de la Cruz Roja del mañana. Muy bien, los preparan. Exacto, nos preparan y al día de hoy, con orgullo puedo decir que habemos varios que empezamos por Juventud y al día de hoy estamos dirigiendo algunas áreas o varias áreas de la Cruz Roja. No, hombre, admirable. Y ahorita que menciona, doctora, justamente eso de la educación de papá, de cómo nos enseñó ser lo más cercano a lo perfecto para brindar un mejor servicio, no por competencia a los demás, sino porque era es un legado familiar. ¿En qué momento cuando empezamos a atender, o más bien, se siente el peso, ya cuando empezamos a atender, de cargar con el legado familiar, de la responsabilidad? ¿Pesaba? Sí, en la Cruz Roja el apellido Gracia pesa, porque por alguna razón te piden de una manera tal vez indirecta, es como, es que tienes mucho tiempo aquí, tienes que saber. Es de los Gracia. Sí, claro. Aguas. O sea, Aguas. sí, Cosete, tienes que poder. Cosete las bolsas. Tienes que poder y tienes que saber y tienes que hacerlo. Y si a veces no viene de los demás, si viene de uno mismo. O sea, viene de la exigencia de uno mismo. Y pasa ahora con los sobrinos o con los nietos. Pues es que tengo el legado del abuelo y tengo que representarlo, tíos, ¿no? Y claro. mis hijos, y esperemos que así sean generaciones. No, hombre, sí, porque ya no es solamente, como lo comentabas hace un rato, pues es que mi papá es ingeniero y yo soy ingeniero y pues tengo que hacerlo, ¿no? O sea, ya es híjole, mi mamá es paramédico, mi abuelo era paramédico, lo tengo que hacer y lo tengo que hacer bien. Y otra situación que también se nos presenta es que vamos formando los lazos familiares dentro de la misma institución. En la Cruz Roja se da mucho los matrimonios porque esta es tu vida. Sí. Y entonces aquí consigues amigos, aquí consigues parejas, aquí consigues familia. Entonces, mi esposo también es paramédico. Órale. Mi esposo también es rescatista. Entonces, eso nos va influyendo mucho a que estos hijos o esta descendencia también sea la única forma de vida que conoces.
Exactamente, porque muchos desde fuera podemos decir, la doctora y a lo mejor está casada con un ingeniero, con un matemático, con un... Pero Licenciado, no. sí, 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 o sea, No. pero por lo mismo que están dentro del mismo ámbito laboral, hasta se entienden, hasta saben sus tiempos, se acomodan. Y ahorita también nos comentaba, pues, que su papá, el gran legado que ha dejado, también conoció a su mamá aquí en la Cruz No, Roja. mi mamá no formaba parte de la Cruz Roja. Ok. Ella, la verdad es que durante muchísimos años, ella nunca formó parte de la Cruz Roja. Sin embargo, sin ella quererlo, fue un factor muy importante, porque ella era la que lavaba uniformes, la que permitía que él no estuviera en los momentos que tal vez una familia convencional no lo hubiera tolerado. ¿Sí? O sea, como les comentaba, esta ausencia en fiestas, esta ausencia en cumpleaños, esta ausencia en Navidades, estas ausencias en momentos muy importantes, incluso cuando algunos de sus hijos estaban enfermos. Y ella tenía que afrontarlo sola porque él estaba acá. Él estaba ayudando a otras personas. Sí, claro. Y ella resistió y toleró y nunca nos creó a nosotros una mala imagen de él. Jamás, al contrario. Ella fue la que creó esta imagen de a tu papá lo necesitan más otras personas que tú. Y ¿sí? hay que afrontarlo. Y la prueba está en que nosotros lo imitamos a él. Ajá. Y tratamos de ser como él. Y entrando en un tema pues relacionado a eso y más personal, ¿cómo fue esa preparación? No con la doctora, con la niña antes de 15 años. ¿Fue difícil el poder decir y entender esas palabras de mamá de, pues es que yo sí quiero que mi papá esté aquí, pero no lo entiendo todavía, porque me imagino que de un principio fue tal vez un poco difícil asimilarlo? No, Fue así no, tal nunca. cual. Es que así crecimos. O sea, yo siempre lo he pensado, que tal vez si esa ausencia hubiera sido de un día para el otro, tal vez hubiera pegado, Ok. ¿sí? Pero es que desde que nacimos fue así. O sea, él ya estaba en la Cruz Roja antes de que nosotros estuviéramos en su vida. Entonces, así lo crecimos y para nosotros era normal. Hasta que alguien externo nos decía, oye, pero es que tu papá debería estar en tu cumpleaños. Y entonces, sí, o sea, perdón. ¿Quién dijo? ¿Dónde ¿Dónde está dice? escrito? O ¿Dónde sea, está no, escrito? no. No, hombre. Y ahora, yo con mi hijo, por ejemplo, es igual. O sea, yo he tratado de que entienda que a veces papá no está o de que a veces mamá no está, pero es porque está, primero, cumpliendo con su obligación. Segundo, cumpliendo con su sueño. Y que la ausencia física no te hace falta si hay una presencia moral, una presencia emocional, y si en el momento que sí está, lo sabes disfrutar, ¿no? No, hombre, eso es increíble porque vemos cómo mamá sin ser paramédico, sin ser socorrista, fungió una parte muy importante en esa carrera de vida de sus hijos. De vida de sus hijos, de esposo, cómo fue un pilar también y una parte fundamental, su labor en la vida, que ya 4 generaciones y que esperemos ser muchos más, pues siguen haciendo su trabajo de una manera excelente. Y con todas estas enseñanzas que nos dio papá, que es la educación prácticamente, obviamente se quedan hasta ahorita. Pero ¿cuál es esa enseñanza que actualmente la doctora Mónica Gracia dice? Gracias, papá, porque todavía estoy haciendo esto que tú me enseñaste. Creo que es el haber aprendido la pasión por la Cruz Roja. ¿Sí? O sea, el haberme permitido conocer la Cruz Roja de fondo, qué es lo que hace, para qué lo hace, por qué lo hace, y poder entender que nos podemos dedicar a esto. ¿Sí? Muchas veces creemos que la Cruz Roja es solo una ambulancia, creemos que solamente somos Cruz Roja si estamos cubriendo un servicio prehospitalario. Sin embargo, pues es muchísimo más. O sea, la Cruz Roja realmente implica muchísimas acciones, tiene un campo muy amplio de acción y lo que puedes hacer. Y creo que desgraciadamente quienes nos dedicamos al área de la salud, a veces pensamos que solamente es curar las heridas físicas o que solamente es salvarle la vida, está en riesgo la vida, le salvo la vida, adiós, y yo ya me voy a mis acciones, ¿no? Y no, realmente apoyar a los más vulnerables puede ser desde el ayudarles emocionalmente, el prestarles
otro tipo de beneficios, no necesariamente una atención médica. Y ahorita justamente, qué bueno que toca ese tema de los servicios que tiene, porque son 35 años oficiales de trayectoria en la Cruz Roja. Sí. 35 años Activos. activos, y ojalá sean muchísimos años más, porque ya nos lo platicó, desde niña comenzó. Pero en toda esta trayectoria ha habido muchísimas experiencias, ha habido muchos momentos difíciles, muchos casos. ¿Hay algún caso que haya marcado a la doctora, que haya hecho un antes y un después ya en su carrera como socorrista o paramédico, como doctora, o que tal vez todavía cause, pues, o haya sido difícil platicarlo en la actualidad? Sí, definitivamente creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos 2 o 3 historias que nos marcaron, ¿no? En lo particular, en una ocasión, el haber recibido un paciente que sufrió un accidente vehicular sobre Carretera México, a la altura del poblado La Parrilla. Sufrió un accidente frontal. Era un maestro, lo recuerdo perfecto, el cual lo recibimos con ciertas lesiones que a mí me permitían saber que eran incompatibles con su vida, pero el paciente estaba consciente. Y tener la oportunidad de recibir sus últimas palabras, sus últimas recomendaciones, lo que él le hubiera gustado poderle decir a su familia si hubiera estado presente, y el saber como paramédico que en algún momento iba a empezar a perder la conciencia y posteriormente la vida porque tenía lesiones muy graves, y por la distancia no íbamos a llegar, aunque viniéramos de emergencia, no íbamos a llegar a tiempo hasta el hospital a donde íbamos. Ese tipo de situaciones. Muchas veces pensamos que los servicios que nos marcan es donde hay como mucha sangre, sí, o mucha violencia o partes... Sí, que uno piensa que es el impacto del momento, pero no piensa en el impacto emocional. Eso te hace un impacto visual, no lo puedo negar. Sin embargo, el impacto emocional, o sea, en donde la persona te da palabras o se despide. En otra ocasión, tuve la oportunidad de trasladar a un oficial de la Policía Estatal con múltiples heridas de bala, el cual no había tenido comunicación con su familia. Su esposa pensaba que él había fallecido en ese enfrentamiento. Entonces, él me pide que le marque por teléfono a la esposa y la esposa me dice, es que él está muerto. Y yo le dije, no, él está conmigo y está vivo. Y mientras que esté conmigo va a seguir vivo. Y entonces, prestarle mi teléfono para que se comunique, ese tipo de cosas que pueden ser más emocionales, sí, te marcan más que el hecho de ver mucha sangre o de ver muchas heridas. Y que deja marcado porque a pesar, me imagino yo, usted me corregirá, que creció con esa vida, esas acciones marcan, ya sea pues algún tipo, podríamos decirlo, de trauma que se va trabajando, pesadillas tal vez. No. A mí no. Eso habla mucho de su yo desconozco si a mis compañeros. Ajá. A mí no. O sea, porque una de las primeras cosas que tienes que aprender es a dejar al paciente en su casa o en el hospital, no llevártelo contigo. O sea, no llevarte el servicio. Yo siempre le digo a mis alumnos, el servicio empieza cuando suena el teléfono y termina cuando te bajas de la ambulancia. No te lo lleves a tu casa. Porque te va a dar, aparte de que te va a dar muchos temas psicológicos, no te vas a poder desarrollar, no vas a poder seguir adelante. Y yo se lo digo a los chicos, si consideras que pudiste haber hecho algo mejor, ponte a estudiar y mejoras tus técnicas o mejora tus procesos, tus protocolos, pero no te lo lleves a tu casa. Porque entonces te va a afectar y te va a detener. Y sí, tengo que aceptarlo. Tenemos muchos compañeros que han abandonado esto porque no pudieron con esa parte de el llevarte las situaciones contigo. Híjole, está un... Sí, es difícil. No, fácil no es. Muy difícil. Y ahora en su labor como coordinadora, me imagino pues que hay una gran diferencia a antes de serlo. ¿Qué ha sido lo difícil o lo más, pues no por decir lo más importante, pero que tal vez que ahora marque una diferencia de cómo empezamos como socorrista, ahora como coordinadora? Ok, cuando yo termino de estudiar medicina, regreso a la Cruz Roja
porque al final de ser el proyecto, ¿no? Sí, o sea, claro, pues yo estar más termino de estudiar preparada. medicina, hago mi internado, mi servicio, regreso a la Cruz Roja y busco integrarme ya al área de servicios médicos. He pasado por juventud, por socorros, o que es el área que conocemos como ambulancias, capacitación y servicios médicos. Ya en los servicios médicos, en el área de urgencias, y con el paso de los años adquiero la responsabilidad de la coordinación. Definitivamente, si a mí me preguntaran un antes y un después en el área de servicios médicos, pero sobre todo en mi vida como parte de la Cruz Roja, yo diría COVID-19. Eso fue lo... COVID-19. ¿Por qué? Porque antes de COVID era, pues haz tu trabajo, coordínalo, hazlo lo mejor posible, trata de crecer en cuanto se pueda. Pero COVID-19, yo creo que como todas las crisis, fue la mejor oportunidad para crecer profesionalmente, institucionalmente, en número de servicios. Porque en aquel tiempo, cuando llega la pandemia, se nos planteó de, ok, ¿y qué vamos a hacer ante la pandemia de COVID-19 como Cruz Roja? Y se nos dijo, pues fácil, o sea, atender a los lesionados, a las personas contagiadas y trasladarlas con la mayor seguridad. Ok, ¿y qué más vamos a aportar? O sea, como alguien nos puso el reto y nos dijo, ¿qué vas a hacer como Cruz Roja para aportarle a la comunidad en Durango en COVID-19? Y en ese momento nos impone, porque hay que decirlo, nos lo impuso, vamos a hacer un laboratorio de diagnóstico para COVID-19. Y no sabíamos cómo hacerlo. Es que uno no está preparado. Y nos dijeron, sí, vamos a hacer diagnóstico, vamos a poner un laboratorio de biología molecular en un edificio que ni espacio tenía, con un equipo de trabajo que ni siquiera sabíamos. Y lo hemos platicado muchas veces. Cuando nos dijeron, cotiza los requerimientos. Y nosotros, ok, vamos a buscar un termociclador, lo que quiera que sea eso. Y las primeras cotizaciones llegaron en chino. En chino. No sabíamos cómo servía, no sabíamos cómo se iba a usar, no teníamos la más mínima idea. Pero lo hicimos, ¿sí? Conseguimos un ultracongelador y lo volamos de Alemania a México en menos de una semana. O sea, ese tipo de retos a los que no estábamos acostumbrados y sin embargo nos enfrentamos a ellos y los logramos. Si la pandemia empezó en marzo, nosotros en julio ya estábamos haciendo pruebas de COVID en tiempo real en la Cruz Roja, ¿sí? Okay. Con una distancia de cuando el resto de los laboratorios, excepto el Estado, que el Estado sí tiene su laboratorio de biología molecular en la parte trasera del Hospital 450, el resto de los laboratorios los mandaban fuera, a Culiacán, a Puebla, a Monterrey. Nosotros lo empezamos a generar en nuestro propio edificio, lo cual nos permitía hacer diagnósticos de COVID efectivos y prontos en menos de 8 horas. Y eso habla perfectamente de la preparación, de la mentalidad sobre todo que tienen el personal de la Cruz Roja, porque así me imagino que como usted y como su familia, hay más familias que generación tras generación, pues va pasando esa cultura de servir al pueblo, de tienes que hacerlo de manera correcta, porque nosotros de este lado lo vemos que sí, salvan vidas y para nosotros es la imagen que tenemos de la Cruz Roja, pero no vemos el otro lado o los otros lados de cómo se preparan, de lo que enfrentan y en este caso también, doctora, preguntarle, ¿cómo es ese sentir de yo venir de mi papá con esta preparación y ahora que mi hijo también se está preparando para eso y ya está llevándolo a cabo? El orgullo, a lo mejor no sé si... porque sí, uno como paramédico dice, ok, me estoy enfrentando a distintas cosas a las cuales no estoy preparado, pero voy aprendiendo, ok, me adapto y atiendo familias. Pero ya cuando un hijo entra, ¿cómo es ese sentir de la doctora? ¿Para algún miedo o la confianza de decir, híjole, es que yo ya viví esto y estuvo difícil, mi hijo ahora le toca vivirlo? Creo que lo he enfocado más por el lado de, yo ya lo viví y pude. Mi hijo también. Él también va a poder. Claro. O sea, sobre todo, y no voy a decir que ha sido algo fácil, pero lo que más hemos tratado es de no inculcarle los miedos ajenos, okay, que creo que es lo que a veces luego como padres hacemos, ¿no?
enseñarles los miedos o enseñarles nuestros traumas o nuestros fracasos. Como le comentaba, mi esposo también es rescatista. Su especialidad es el rescate vertical. Él es quien en Durango hace rescates desde helicópteros en movimiento. Okay. Entonces, creo que el primer punto impactante para mi hijo fue en el 2015 ver a su papá colgado de un helicóptero en movimiento rescatando a una persona. No, hombre. Entonces, ahí es cuando dices, ¿y qué hago? ¿Le enseño que tiene que tener miedo? ¿O le enseño a admirar a su papá? Porque está salvándole la vida a alguien. Entonces, me fui por la opción B. Obviamente a él ve a su papá constantemente colgado de las cuerdas, haciendo rappel, escalada, etcétera, y se va por la misma línea. Entonces, desde muy chiquito, se le enseñó que si va a hacer las cosas, las tiene que hacer bien. Con la admiración que se le inculcó de una cierta manera. Debo de admitir que tal vez erróneamente se le ha exigido demasiado. Creo que con él se está haciendo lo mismo que se hizo conmigo, que fue, si todos son buenos, tú tienes que ser mejor. Tal vez eso haya familias que digan eso no es tan bueno, o sea, le exiges demasiado, pero si va a tener una carrera tan riesgosa, tan de riesgo, donde el mínimo error le puede costar la vida a él o a su paciente, el compromiso es que esté bien, que lo haga bien. O sea, que estudie, que se forme, que practique y que se comprometa a que no solamente esté en riesgo su vida, sino la de los demás. En una ocasión, porque ya han tenido la oportunidad de hacer rescates juntos, él y su papá, en una ocasión él fue algo que se le llama maestro de cuerdas, que es la persona que controla en la parte alta del helicóptero las cuerdas de quien está colgando. Okay. ¿Sí? Y una parte de responsabilidad es darle una navaja, sí, así como lo vemos en las películas, en donde le dan una navaja y si el de abajo se atora hay que cortarla. Ese sería parte de su responsabilidad. Okay. Y él a los 18 años fue consciente de que si su papá abajo se atoraba en los árboles o se atoraba en algo y ponía en riesgo la estabilidad del helicóptero, él tenía que dejarlo ir. ¿Sí? Pero tenía que salvar su vida y la del piloto del helicóptero. Sí, sí. Entonces, sí es algo bien complicado, pero lo asume y lo asume bien y lo ha hecho bien hasta el momento. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Que se capacite, que esté perfectamente capacitado y perfectamente que tenga la práctica suficiente para hacerlo. Y que con la educación que ustedes le han dado lo están preparando para todo ese tipo de cosas, así como prepararon, como educaron para este tipo de momentos a la doctora en este entonces, pero en ese entonces a la niña, Mónica Gracia, en la cual pues muy orgullosa de todo lo que ha hecho y que creo yo que es de admirar para tanto usted como para toda su familia, todo lo que han hecho, todo lo que están haciendo y lo que van a hacer, porque ya lo vimos que no es una, ni dos, ni tres, cuatro generaciones que van con este gran legado y con este gran trabajo. Pero doctora, todo tiene un fin, todo acaba y va a llegar un día en el cual la doctora Mónica García va a decir, ya di todo lo que yo puedo dar para la Cruz Roja, para el pueblo, para quien me necesita, que si pudiera lo haría eternamente. ¿Qué huella le gustaría que dejara la doctora Mónica Gracia para que las futuras generaciones digan, la doctora Mónica Gracia, de la generación así del legado? Y además de eso, ¿qué decirle a la niña, ahorita la actual doctora, qué le dice a esa niña que iba empezando con esta gran carrera y esta gran trayectoria que actualmente tiene? En una ocasión mis compañeras de comunicación nos pidieron para el Día del Niño, creo, una foto de cuando éramos chiquitos y como un mensaje. Y yo lo único que puedo decir es que le cumplí su sueño a esa niña. O sea, yo sí me puedo dar el lujo de decir, le cumplí su sueño a esa niña. Estoy viviendo el sueño. Y estoy acá. Y tengo ya unos años preparándome para cuando eso suceda. Ajá. Creo que yo me puedo sentir orgullosa de dos cosas. La primera, que supe dejar el servicio de ambulancia cuando fue necesario, sí, porque hay que dejarle el espacio a los demás, hay que evolucionar, ¿sí?
hay que dar otros pasos, hay que irnos a otras áreas. Primero que nada, mi participación en la formación de técnico en urgencias médicas, que es una gran parte de lo que hago ahora, que es dedicarme a la formación de personal de salud. Empecé con técnicos en urgencias médicas, actualmente con personal de enfermería y de otras áreas de la salud. Entonces, es pues enseñarles lo que sabes, tratar de aprender más para enseñarles mejor. Y otra cosa, este edificio. El edificio, el Hospital de la Cruz Roja, Delegación Durango, aquí ubicado en José María Patoni. El orgullo de haber participado de la creación de este edificio desde que no había nada, ¿sí? El haber recibido la oportunidad de involucrarme desde la planeación del edificio, la proyección arquitectónica, el qué le vamos a poner, cómo se lo vamos a poner, de qué tamaño se lo vamos a poner y el posterior desarrollo del edificio. Al día de hoy, el Hospital de la Cruz Roja dispone de un área de imagenología con tomografía, resonancia, ultrasonido. Está completamente equipados, una chulada. 2 quirófanos, una sala de hemodinamia, 12 habitaciones de hospital, un área de urgencias, situaciones que muchísimas delegaciones de la Cruz Roja a nivel nacional no los tienen. Todos los equipos son propiedad de la Cruz Roja. Y eso nos ha permitido no solamente el crecimiento institucional, sino el poder ser en gran parte autosuficientes y al día de hoy no depender al 100% de donativos, que sí los necesitamos, sí, por favor, donen a la Cruz Roja, pero poder nosotros generar gran parte del gasto operativo diario para poder sostener ambulancias, combustibles, refacciones, etcétera. Entonces, el haber podido participar y si el día que esté viejita y la vida me dé la oportunidad, poder decir, ese equipo está ahí porque yo opiné que ahí lo pusiera. Ahí debería. Creo que va a ser un gran orgullo. Un gran orgullo que no solamente el legado va en la familia, sino el gran legado que usted está dejando ya pues en esta institución y a cómo ha marcado también a todas las personas que ha ayudado, que a nombre de todas ellas le agradezco mucho por su gran labor, a usted y a toda su familia. Ahora pues conocimos otra cara de las familias de la Cruz Roja, porque muchos vemos solamente a los paramédicos como su trabajo y hasta ahí, andan chambeando. O ahí viene la ambulancia, déjame hago para un lado porque van a salvar una vida, pero no vemos cómo es la vida de ellos y le digo, le agradezco mucho a nombre de todos. Y si me permites hacer un comentario, agradecer el que se dé la oportunidad de conocernos, porque a veces podemos ver el por qué el paramédico está sentado en la ambulancia y se está quedando dormido. Yo les preguntaría, ¿sabes cuántas horas de guardia trae atrás? ¿Sí? ¿O por qué la ambulancia está parada en el puestito de tacos? O sea, ¿sabes cuántas horas tiene de servicio y no ha comido? No ha comido nada. El por qué de pronto tomamos ciertas decisiones, sí es bien importante que nos conozcan, qué es lo que hacemos, que no somos autómatas. Son humanos. Somos seres humanos y no somos perfectos. Y tal vez lo que yo les platiqué ahorita pueda sonar bien bonito y como, qué bonita su historia. No somos perfectos y claro es que tenemos problemas y claro que tenemos frustraciones y tenemos defectos y de pronto podemos reaccionar de maneras que a los demás no les parezcan adecuadas, pero hay una historia detrás. O sea, hay una historia detrás, no es solamente el aprender atender heridas, como les digo, también tenemos que lidiar con temas emocionales, con temas morales, con muchísimas otras situaciones. Le agradezco muchísimo y de eso se trata este gran podcast. Voces que Salvan es para escucharlos, para conocerlos y no solamente como usted lo dice, que digan, ahí va el paramédico, sino de que conocer al humano, conocer a la persona, agradecerle por este momento. Recuerden también escucharnos en todos los capítulos que tenemos para ustedes de Voces que Salvan. Hoy conocimos un poquito de la historia no solamente de un paramédico dentro de la institución, sino de un gran legado de generación tras generación, que así como la historia de la doctora Mónica Gracia, a quien agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros. Hay muchísimas más y que nosotros se las vamos a estar llevando aquí a través de sus pantallas. No olviden compartir, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo también ser siempre agradecidos con la Cruz Roja y así como nosotros estamos agradecidos con usted por este momento que nos brinda. Muchas gracias. Gracias, mi nombre es Irving Reina. No se pierda el siguiente capítulo de Voces que Salvan.